Aquí, señores, en modo opinión, estamos conversando sobre el tema de la propuesta que hace Educa, que es la acción empresarial por la educación, que está proponiendo que haya una apertura a clases con los protocolos. En ese sentido, tenemos con nosotros a María Teresa Cabrera, que es la expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP. Muy buenas tardes, señora María Teresa, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Doña Cabrera, nosotros hemos estado comentando con relación a esta propuesta que hace Educa para el retorno a clases de manera segura, con protocolos. Vemos que el Ministerio de Educación no opina igual, dice que todavía no estamos en tiempos para el retorno. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Mira, yo creo que el tema de la pandemia ha tenido impacto en todos los ámbitos de la vida y en el caso de la educación, pues no ha sido la excepción. Hay un impacto de el cierre de las escuelas, el confinamiento de los niños y las niñas, yo diría que en 3 ámbitos. El tema de la salud emocional, la salud mental, ya hay investigaciones que están indicando los estragos en términos del impacto en esa dimensión de la salud emocional y la salud mental. Pero también está el hecho de el nivel de aprendizaje. No es igual, claro, eso no había que esperar un estudio, pero también ya se han hecho, porque la interacción juega un papel importante en el proceso de aprendizaje. Entonces, el acto educativo es un acto social, indudablemente. Eso implica que se aprende con otros y otras. Entonces, ahí también hay un efecto negativo. Pero hay otro que no se menciona mucho, pero que a mí me parece relevante, y es la ampliación de la brecha social, de la desigualdad, que se profundiza porque hay una proporción de niños y niñas que por diferentes razones han quedado fuera del proceso porque simplemente no podían conectar con ese proceso de educación a distancia, que yo creo que hay que obviamente partir de reconocer un enorme esfuerzo que han hecho las autoridades por mantener abierto el proceso, mantener en funcionamiento el proceso educativo aún con todas esas limitaciones, pero hay un segmento de la población estudiantil que no ha podido conectar, porque uno porque simplemente aquí hay una proporción de hogares monoparentales que es muy alto, exacto, y que la mayoría está encabezada por mujeres, y esas mujeres tienen que trabajar para garantizar el sustento. Entonces, entre quedarse acompañando al niño o la niña y buscar el sustento, obviamente optan por lo último. Uh-huh. Una pregunta. Pero también hay... Ajá. No, termine de decir la idea y ahí entramos con la siguiente pregunta. Ok, muy bien. Entonces hay otros que la familia no tienen nivel educativo para acompañar, y otros que no tienen, que viven en lugares que ni hay energía eléctrica, no hay nada. Entonces, todos esos factores se combinan para dejar fuera a una proporción de niños y niñas jóvenes que van a ampliar la brecha o están ampliando la brecha de la desigualdad que ha existido siempre en el sistema educativo nuestro, y que de menos a más se ha ido cerrando un poco, porque por ejemplo en primaria tú no tienes ya la tasa de cobertura de primaria es bastante alta, pero ese es un tema también. Entonces,
frente a todo esto es entendible el planteamiento que ha hecho UNICEF, por ejemplo, que a nivel global ha estado planteando la necesidad de comenzar a definir protocolos seguros que garanticen un retorno gradual. Porque yo creo que plantear, o sea, entiendo todo esto y reconozco además, y me gusta poner de relieve, que hay maestros y maestras que en acuerdo con los padres y madres se han mantenido trabajando de manera semipresencial porque no tenían ninguna otra opción. También, son comunidades donde no hay energía eléctrica, familias que no tienen ningún equipo, ni tienen televisión, no tienen radio, no podían conectar con ese proceso. Donde la virtualidad es una utopía. Claro, porque aquí se habla de educación virtual como si educación a distancia fuera lo mismo que educación virtual. Realmente aquí hay una proporción muy pequeña que está siguiendo el proceso educativo de manera virtual, pero la inmensa mayoría no entra ahí porque ustedes conocen perfectamente la gran brecha digital que nosotros tenemos de acceso a conectividad y demás. Entonces, en esas comunidades, los profesores y la profesora, por iniciativa propia, por su propio compromiso con los niños y las niñas, y porque además esas son comunidades donde la presencia del virus no estaba tan alto, o sea, no era fuerte, porque el virus no tiene el mismo patrón de comportamiento en todas partes, en todos los territorios. Por eso yo creo que la decisión tiene que ser gradual. O sea, paulatinamente. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea UNICEF. Tiene que ser de manera gradual. No se puede hacer un decreto, se retorna todos los estudiantes a los centros educativos. No, porque eso no es posible así, porque sería demasiado riesgoso. Entonces, sí creo que es hora de que el Ministerio de Educación vaya mostrando los protocolos, porque no podrá ser un solo protocolo, porque las realidades son distintas. Entonces, en función de el comportamiento de la pandemia, datos que tiene el Ministerio de Salud y que por supuesto lo puede manejar también el Ministerio de Educación, entonces, en función de esa realidad, pueda definir protocolos que garantice un retorno gradual, comenzando con la semipresencialidad. Allí en donde los números del virus, del impacto, los niveles de contagio son escasos o muy bajos, donde la población docente que pueda trabajar, obviamente tienen que dejar fuera aquellos maestros con más de 60 años, aquellos que tienen condiciones preexistentes que son muy riesgosas. Esos profesores y profesoras no pueden retornar hasta que se hayan vacunado. Una pregunta, María Teresa, antes de dar como parte final de esta entrevista. Uh-huh. Se habla mucho de los padres, se habla mucho de los estudiantes, se habla mucho del Ministerio de Educación, del gobierno, pero me imagino y tengo a entender que los profesores también han sido impactados en todo su ambiente, tanto a nivel económico, psicológico, todo. Que los profesores, ¿cuál es la posición actualmente de los profesores? Muchos colegios han cerrado, algunos han tenido que también trabajar con un 50% de su empleomanía. ¿Cuál es la situación ahora mismo de los profesores? ¿Cómo están los profesores? Los profesores han sido impactados, claro que sí. Incluso el número de fallecimientos es considerable, ¿entiendes? Se está rondando los 60 profesores y profesoras que han fallecido por el tema del COVID. Lo que se han registrado, porque yo conozco, ustedes saben que a principio muchas personas murieron de COVID
sin ser incluido en las estadísticas porque no le llegaron a hacer las pruebas, porque tardaron. Yo conozco, por ejemplo, el caso de Víctor Batista, un profesor de San Francisco de Macorís, que duró 14 días esperando que le fueran a hacer la prueba y nunca llegaron a hacerla y murió. ¡Qué barbaridad! Y murió, y ese no está en las estadísticas, pero murió de COVID. Entonces, los profesores han sido golpeados. Y en términos emocional y en términos de el impacto también económico, porque esto incluye a los profesores del sector privado. Y ustedes saben que en el sector privado las cosas son distintas. Son peores. El Ministerio de Educación le ha seguido pagando todos estos profesores, yo me imagino. Claro. Bueno, o sea que el sector privado ha resultado más perjudicado que en el mismo sector público. No, los profesores del sector privado económicamente han sido más afectados. ¿Por qué? Porque esos centros tienen una lógica empresarial. Claro. Y su lógica no es el bienestar de todos, sino su ganancia. Entonces, pues si tienen un retraso en ingreso, eso lo termina pagando los profesores que trabajan allí. Entonces, claro que ha habido una situación bastante difícil en ese sentido. Pero yo primero creo que estamos en un momento importante porque los profesores y las profesoras han sido incluidos al final de la primera fase del proceso de vacunación. Esperemos que el egoísmo y el individualismo de la grande potencia merme y entiendan que las vacunas deben llegar a los países empobrecidos, que no es justo que un país, una potencia compre 10 veces lo que necesita para su población, mientras otros no pueden recibir ni siquiera la primera dosis. Entonces, yo pienso que todo eso va como configurando un ambiente de más esperanzador. Pero creo que el ministerio tiene que ir definiendo esos protocolos en función de esas realidades, porque yo creo que en cualquier caso va a ser gradual el regreso a la escuela y que deberá comenzar con la semipresencialidad hasta lograr la presencialidad total. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación, doña María Teresa, y deseamos que se recupere pronto también. Gracias. Buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Modo Opinión.